Bueno, pues los ojos están puestos esta semana y la siguiente, por supuesto, en México. El día de hoy, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute ya, está en proceso en este momento, el futuro de la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. De hecho, es el futuro de la reforma del año 2021 a la ley de la industria eléctrica, que es lo que está impulsando el presidente. La Corte debe analizar y debe resolver también la acción de inconstitucionalidad y dos controversias que fueron presentadas por senadores de la oposición y otros organismos. Pero vamos a hablar de este tema porque es muy importante entender lo que hay en juego con esta reforma, en particular desde el lado de México, el gobierno mexicano y los compromisos que ya tiene de inversionistas que instalaron aquí también operaciones o que prometieron instalar. Vamos a hablar de este tema en específico con Carlos Béjar. Él es abogado, especialista en comercio y en arbitraje para la firma Holland & Knight. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Quizá es obvio, pero es importante recordar lo que hay en cuántas dimensiones, digamos, en juego para México, para la atracción de inversiones e incluso para futuros litigios que puedan tener que interponer quienes resulten afectados de lo que decida la Suprema Corte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, así es. Esta iniciativa de la actual administración de realizar enmiendas al marco jurídico en la industria eléctrica pudiera derivar en reclamos internacionales, ya sea reclamos por parte de los gobiernos con los que tenemos celebrados tratados de libre comercio en los que se acordaron la apertura del sector eléctrico para permitir la inversión extranjera, así como compromisos específicos sobre las empresas comerciales del Estado. Esto se negoció recientemente con Estados Unidos en el TEMEC, y también se negoció con los países con los que teníamos el tratado CPTPP, este tratado que era mucho más ambicioso, del cual Estados Unidos se salió, y bueno, se tuvo que renegociar el TELECAN para tener ahora este nuevo tratado. Entonces tenemos estos posibles reclamos de los estados y, por otro lado, los reclamos de todos los inversionistas extranjeros cuyos países tengan celebrados tratados de inversión o tratados comerciales con capítulo de inversión. Y ellos pues van a demandar a México en la medida en que estas enmiendas, estas modificaciones al marco jurídico les afecten, les causen un perjuicio económico en las operaciones en México. Obviamente esto tendrá que ser discutido por tribunales internacionales, no es un reclamo nada más de estirar la mano y que se les extienda un cheque. Habrá que pelearlo, y cada tratado es distinto en el lenguaje y cada quien tendrá que presentar sus argumentos y justificar el daño económico para que le pudiera llegar a ser compensable. En términos muy básicos, por supuesto, recordar que este proyecto de ley se ha hablado mucho de ello y se ha analizado cuánto favorece más a la Comisión Federal de Electricidad, al organismo que es la Comisión Federal de Electricidad, y cuánto pone en desventaja a lo que serían los productores privados de energía. Eso es en términos muy llanos. Ahora, ¿qué rescatas de un debate que ha sido muy polarizado, muy polarizante, en donde incluso se ha hablado de que aquí se está decidiendo el derecho humano a tener energía eléctrica que sea barata, que se ha dicho que los privados están robándole a México? ¿Qué rescatas de ese debate o qué deberías poner sobre la mesa para aclarar la situación? Bueno, a ver, yo creo que todos los países, primero eso es muy importante decirlo, todos tienen el privilegio, la oportunidad, el derecho a modificar su marco jurídico, a modificar las políticas públicas, y eso no está en discusión. Los tratados no prohíben que los países hagan eso. Los tratados lo que establecen son compromisos internacionales frente a otros gobiernos y frente a los extranjeros que han venido a invertir en México. Y lo que te dicen básicamente es, bueno, pues si tú vas a modificar tu marco jurídico de manera tal que violentes esos compromisos, en el caso de los estados es el equilibrio de lo negociado, porque es recíproco. Ambos países abrieron sus mercados para la inversión extranjera. Si ahora uno de ellos se echa para atrás, pues habrá que compensarle. Y si no se le compensa, pues ese país tomará las medidas unilaterales autorizadas por esos mecanismos de compensarse. ¿Cómo? Suspendiendo beneficios. Suspendiendo beneficios significa poniendo aranceles a otros productos para compensar por el daño que se haya ocasionado por ese desequilibrio.
México ya lo hizo anteriormente contra Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de transporte. Ya México ha suspendido beneficios comerciales a nuestros socios por incumplimiento de los resultados de esas disputas internacionales. Es decir, el otro país tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tiene que compensar al país que adopta estas medidas que desequilibran lo negociado. Y por otro lado, con los inversionistas particulares, los inversionistas privados, lo mismo. Dime. Perdón que te interrumpí. Perdona que te interrumpí. Simplemente poner en el contexto que las cifras de comercio que salieron el día de hoy nos recuerdan que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, para que se entienda de qué tamaño es el problema de no entenderse mejor las cosas. Ahora, permíteme también hablar de los cómo, del cómo se organizó esta reforma, porque también se ha hablado mucho del tema de la corrupción. Preguntarte a ti, dentro de ese argumento de la corrupción, el cómo se hicieron hasta ahora las cosas, de cómo se han aprobado y hasta dónde han llegado con este proyecto ante la Suprema Corte de Justicia y lo que veremos después en el Congreso. ¿Se hicieron las cosas de tal forma en México para evitar que este fuera un riesgo, el de los demandas? Pues esa es una muy buena pregunta. La realidad es que debería de haberse hecho un análisis de estos tipos de riesgos, cuáles son las consecuencias económicas. Como tú bien mencionas, hace poquito hubo una carta del representante comercial de los Estados Unidos señalando que las inversiones estadounidenses en México eran de más de 10 mil millones de dólares. Y estamos hablando nada más de Estados Unidos. Habría que sumar las inversiones europeas y las de todos los extranjeros que tengan inversión en México. Entonces no es un monto menor. Yo nunca vi una cifra así discutida en los debates y por el contrario escuché un debate totalmente polarizado y de cerrazón, donde se insistía incluso que no había obligaciones de México internacionales en materia energética, en materia eléctrica en lo específico, lo cual es completamente falso. Entonces sí creo que este análisis pues va a repercutir, si no se hizo, en algún momento cuando vengan estas demandas y se tengan que pagar por litigios que se pueden llegar muy probablemente a perder si se aprueban estas enmiendas como están ahorita en papel. Repito, será caso por caso, pero sí hay elementos para poder invocar violaciones a los principios de protección a las inversiones que se pactaron con estos países. Claro, y dentro de nuestras conversaciones para platicar... Adelante. No, me preguntabas el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es muy interesante porque si hubiera algún tema de corrupción, pues nada hubiera impedido que esos litigios, esos reclamos ya se hubieran formulado para darle la oportunidad a los inversionistas a defenderse, para ver si efectivamente hubo corrupción o hubo un mal actuar contractual, lo cual debería de tratarse dentro de los propios contratos y acuerdos existentes con esos inversionistas. Pero si alguien hubiera invertido por la vía de la corrupción, bueno, sí va a ser un tema que se pudiera ventilar en un tribunal internacional y que pudiera favorecer al Estado mexicano en aquellas inversiones que sí se encontraran elementos de corrupción. Pero hasta hoy, que yo sepa, nadie ha sido condenado ni está siendo investigado, a menos de que sea confidencial, sobre algún tema de corrupción para invertir. Lo que me parece se hizo a partir de la reforma constitucional, no a través de actos de corrupción, pero bien, eso no es del conocimiento público. Bueno, pues ese es otro, el cómo se llegó hasta este momento incluye el decir que hay corrupción, pero no traer los casos, ponerlos sobre la mesa para también que la opinión pública los dijera como parte del esfuerzo del gobierno federal. Gracias, Carlos Béjar, por esta perspectiva. A ustedes.